12 kilómetros de Cedeira y alzado a 140 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un pequeño pueblo arropado por los acantilados más altos de la Europa continental, que constituye el segundo destino de peregrinación más importante de Galicia. Bienvenidos a San Andrés de Teixido. La historia de este pueblo está estrechamente relacionada con la formación rocosa que lo rodea, los espectaculares acantilados de Vixía de Herbeira. Entre los municipios de Cariño y Cedeira, en la Serra da Capelada, se levantan hasta los 613 metros de altitud estos imponentes precipicios, que podrás admirar en todo su esplendor a través de una serie de miradores que te mostraremos a continuación. Nuestra ruta comienza por el mirador de Chao do Monte, a poco más de 1 kilómetro de distancia de San Andrés de Teixido y situado a 360 metros sobre el nivel del mar. Este mirador tiene de peculiar que es muy habitual encontrarse caballos salvajes y vacas pastando a sus anchas en la zona más próxima al bosque, donde también hay una pequeña zona de recreo con mesas y bancos de piedra. Las vacas son bastante mansas y se dejan acariciar, pero sed prudentes, algunas tienen unos cuernos que os pueden hacer mucho daño si se cabrean. En la zona del mirador más próxima a la costa, se pueden observar unas vistas impresionantes del océano Atlántico justo enfrente y a la derecha un diminuto islote llamado Penagabeira, que según cuenta la leyenda es la barca de San Andrés después de volcar y convertirse en piedra. Y en tierra veremos el pueblo de San Andrés de Teixido, el mirador de Teixidelo y en la parte más alta de todas la garita de Herbeira. Pocos metros más adelante y a una altitud de 425 metros sobre el nivel del mar se encuentra el Mirador dos Carrís, donde convergen los caminos de los peregrinos que viajan hasta San Andrés de Teixido provenientes de Cedeira y de Reboredo. A partir de aquí solo queda la bajada hasta el santuario, perfectamente visible desde este punto. Si asciendes por una rampa, llegarás a una pequeña área recreativa donde descansar de vuestro viaje y contemplar unas preciosas vistas de la ensenada de San Andrés y al otro lado la ría de Cedeira. Ahora sí, llegamos al protagonista del vídeo, el bonito pueblo de San Andrés de Teixido. Cuenta la leyenda que el apóstol San Andrés naufragó al convertirse su barca en piedra y volcar frente a los escarpados acantilados de Vixía de Herbeira. Construyó una iglesia y evangelizó a las poblaciones célticas de la comarca. Debido a la frustración que sintió el santo, ya que eran comunidades muy pequeñas y la afluencia de su santuario era mucho menor en comparación con el del apóstol Santiago, Cristo pronunció una sentencia ecuánime. Queda tranquilo, Andrés, no has de ser menos que Santiago. Nadie ha de entrar en el reino de los cielos sin haberte visitado, y si no lo hiciera en vida, deberá acudir de muerto. Y es por esto que este pueblo ha recibido tantos visitantes, posiblemente coaccionados por la famosa leyenda que traducida al gallego dice: a San Andrés de Teixido vai de morto que non foi de vivo. Y es que según la leyenda popular, el merecimiento no es suficiente para entrar en el paraíso eterno. Además hay que visitar este paraje, preferiblemente en vida, ya que si no, una vez difunto, ya sea como alma en pena o reencarnado en insecto o reptil, tendrás que hacerlo. Nada más entrar en el pueblo te encontrarás con una gran cantidad de puestos de venta de rosquillas típicas de la zona, velas para encender en la iglesia de varios colores en función de en qué quieres que el santo te bendiga, y también recuerdos varios. Pocos metros más adelante, a mano derecha, está ubicada la sencilla iglesia local, que se terminó de construir en 1785, pero se alza sobre templos anteriores. El primero se construyó en el siglo XII y perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén o de Malta.
Dentro podrás encontrar un modesto pero bonito retablo mayor con la figura del apóstol Andrés en medio y numerosas velas prendidas que dejaron otros visitantes para que el santo les aportase su bendición y que señalan el camino del santuario a las almas de los difuntos que no acudieron en vida. Debajo de la iglesia está ubicada la zona de las ofrendas, a la que podrás acceder a través de unas escaleras exteriores a mano izquierda de la capilla, donde también nos encontraremos con el que posiblemente sea el cruceiro con las mejores vistas que hayamos visto nunca. Por su lado transcurre un camino con escalones que baja hacia la Fuente de los Tres Caños, construida en 1784, que como no podía ser de otra forma también cuenta con su propia leyenda. Esta dice que después de pedir un deseo deberás beber de los 3 caños y dejar caer un trozo de pan al agua. Si este flota y sigue el curso del riachuelo, el deseo será concedido. Si por el contrario el trozo se hunde, te tocará volver a probar suerte otro año. En la propia fuente se indica que no es potable, por lo que nosotros únicamente mojamos la mano en cada uno de los caños y nos la pasamos por aquella zona del cuerpo que queríamos sanar, ya que dicen que también tiene propiedades curativas al tratarse del agua de un manantial ubicado debajo del santuario. Enfrente de la fuente podréis ver un cartel que ruega no colgar paños. Esto es debido a que hace muchos años un peregrino decidió colgar un paño en uno de los árboles y futuros visitantes repitieron la acción con lo que tuvieran encima, ya fuesen otros paños, Kleenex o hasta algún pañal. Los vecinos de la zona concuerdan en que dicha tradición no tiene nada que ver con San Andrés. Al tratarse de algo tan poco higiénico y ecológico, nos sumamos a la petición de no dejar ningún tipo de paño ni prenda en esta zona. Si continuáis el camino, llegaréis a uno de los puntos más bonitos del pueblo, desde donde tendréis una preciosa panorámica del océano Atlántico y los acantilados. Creemos que si seguís hasta el final os encontraréis con el mar. Nosotros dimos vuelta aquí, así que os dejamos que lo descubráis en vuestra visita a San Andrés de Teixido. Subimos de nuevo hasta la capilla, para contemplar una de las puestas de sol más bonitas que ofrece nuestra tierra. Una vez el sol reposa sobre el océano, abandonamos el pueblo para descansar y proseguir la ruta por los acantilados al día siguiente. La próxima parada después de visitar el mirador de Chao do Monte, el mirador dos Carrís y San Andrés de Teixido es el mirador y cruceiro de Teixidelo. En un alto de 337 metros sobre el nivel del mar se levanta un mirador al que se accede a través de unas escaleras. Pero antes de llegar a él te encontrarás con un homenaje a Leslie Howard, actor de la famosa película Lo que el viento se llevó, que viajaba en avión para reunirse con el dictador español Francisco Franco para pedirle que España no participase en la Segunda Guerra Mundial. Pero el avión fue derribado por tropas alemanas frente a estas costas. Un cruceiro te dará la bienvenida a uno de los mejores miradores de toda la costa ártabra. Desde este lugar parte una ruta que lleva a una de las pocas playas de arena negra no volcánica del mundo y de nombre homónimo al mirador. Al finalizar nuestra visita al mirador, es el momento de ascender a la parte más alta de la Serra da Capelada, a 620 metros de altura, para encontrarnos con una antigua caseta de piedra construida en el siglo XVIII. Fue diseñada por los ingenieros de la Corona y construida por los vecinos de la comarca. Formaba parte de una serie de construcciones dedicada a la vigilancia costera y marítima a lo largo de toda la costa. Pero este lugar no es simplemente una garita de vigilancia, también es un impresionante mirador al que acuden numerosos turistas para vislumbrar la magnitud de los acantilados más altos de la Europa continental. Este es uno de los lugares más bellos de toda la comarca y es sin duda un punto obligado de paso. Es habitual la presencia de una espesa niebla ascendiendo desde el mar hacia el mirador, gracias al impulso de los fuertes vientos de la zona, que nos deja unas imágenes espectaculares. Cerca de la garita se ha construido un moderno parque eólico que gracias a los fuertes vientos genera gran cantidad de electricidad. Además podrás encontrar pastando un gran número de vacas y caballos. Nos despedimos de la garita de Herbeira para ir a nuestro último destino y donde finalizan estos impresionantes acantilados, el Cabo Ortegal.
situación geográfica privilegiada, limitando al este con la ría de Ortigueira y al oeste con los acantilados de Visía Herbeira, se ubica este espectacular enclave donde reina un renovado faro que data del 1984 y a cuyas espaldas veréis el majestuoso y rocoso Monte Gargacido, de 348 metros de altitud. A la izquierda del faro destaca una enorme y afilada roca de 22 metros de altura que se levanta desafiante sobre el oleaje del cabo. Enfrente nos deleita la presencia de 3 pequeños islotes rocosos que reciben el nombre de los 3 aguillons, o los 3 aguijones. En esta zona se encuentran las rocas más antiguas de la península ibérica, que datan de hace más de 1156 millones de años, el doble de las más antiguas conocidas hasta ahora en la península. Tan solo en Polonia, Canadá o Australia encontraremos rocas más antiguas. Está fuera de toda duda que este paraje que forman los acantilados de Visía de Herbeira es único, y es por ello que si visitas Galicia no deberías perdértelo por nada del mundo, ya que si no lo haces de vivo, quizá te toque hacerlo después. Desde el Cabo Ortegal nos despedimos. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle un like, suscríbete al canal si todavía no lo estás para ayudarnos a crecer y que podamos seguir trayendo más vídeos como este, y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevo contenido, y nos vemos en el próximo vídeo.